tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios. En la última semana se ha comentado mucho acerca del fallecimiento de alguien humanamente pues muy respetado, representante de una de las religiones más extendidas en el mundo occidental. Las religiones, en este caso la religión tradicional de donde todos venimos, y podemos dar nuestro testimonio, que históricamente fue formalmente integrada, nació a la vida civil en el año 1945, en el Concilio de Trento, 1945 a 1565. Pero comentaba esto porque es una noticia en el mundo. Y había en nuestro corazón sentimientos, por así decirlo, encontrados por el hecho de que muchas personas confían en que las religiones realmente les van a llevar al cielo. Y oraba y meditaba y decía, Señor, la palabra nos puede enseñar claramente cómo la revelación clara, perfecta de Dios, más bien anula las religiones como caminos de salvación. Así es titulado la predicación, y aunque de pronto parece un título un poco subjetivo, no muy claro, lo vamos a ir comprendiendo a lo largo del desarrollo. La revelación de Dios, el Dios verdadero, aquí en la tierra, en tiempos específicos, cuando Él se reveló, anuló las religiones por completo. Y en una ocasión que prediqué aquí, precisamente hace algunos domingos, hablábamos que el pecado es el más grande ladrón de bendiciones de los seres humanos. Desde que entró en el Edén, a través de la desobediencia de Eva y Adán. Y ese pecado pasó a todos los seres humanos, y por cuanto todos pecaron, pues también padecieron la muerte. Y les robó las más grandes bendiciones que Dios tenía para ellos. Pero si el pecado es el ladrón más grande de bendiciones para los seres humanos, las religiones, cualquier religión que sea, las religiones son el más grande engaño para la humanidad, porque prometen un consuelo falso, porque prometen lo que no pueden dar. Por eso la religión, a la luz de la Escritura y la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, y de manera muy específica en su Hijo Jesucristo, la revelación máxima de Dios es Jesucristo mismo, Dios el Hijo hecho hombre. En contraposición, decía, la religión es uno de los más grandes obstáculos, el más grande obstáculo, además del más grande engaño para los seres humanos, para que las personas conozcan al Dios verdadero. Porque la religión hace creer al hombre, como dije, que va a ser salvo. Y no es cierto.
Porque la religión es una trampa. Así lo mostró el Señor Jesucristo en la palabra. Es una falsa puerta donde muchos entran creyendo que a través de esa puerta encontrarán salvación. Pero no solo es el más grande engaño y el más grande obstáculo para que las personas sean salvas, sino que también los que están en las religiones, como antes nosotros estábamos en la religión tradicional, ahí estábamos, es nuestro testimonio. No estamos ofendiendo a nadie, Dios ama a todos los pecadores, a todos los religiosos, a todos. Lo que estamos diciendo es la verdad de la religión y la verdad de la revelación. Entonces, Jesucristo mismo dijo que la religión y los religiosos ni entran al reino de los cielos, ni dejan entrar a otros al reino de los cielos. La religión se presenta como algo muy bueno, muy bonito, algo que tiene deseos muy nobles, que procura comportamientos buenos. Es verdad, así se presenta. Tal y como el pecado se presentó de manera muy atractiva, el pecado se presentó como algo bueno y que no tenía consecuencias mientras engañó a Eva y luego a Adán. Así las religiones, cualquiera, podemos mencionar las más grandes, pero ustedes ya conocen los nombres de las religiones más grandes, existen muchas más religiones. Entonces, roban la oportunidad de que las personas conozcan la revelación de Dios, que ésta sí lleva a la salvación. ¿Qué es la religión? La religión es una propuesta humana para que los hombres se salven, se liberen de los males de este mundo y de la muerte física. Pero la religión es el resultado del esfuerzo humano, de la creación humana, de la imaginación humana, en la que crean dioses, crean ídolos en algunos casos, y también inventan una serie de prácticas religiosas para que aquellos que las practiquen, pues supuestamente sean salvos. Pero la religión es el fruto del esfuerzo humano, de la imaginería, de la imaginación humana. Eso es la religión. Es un invento de la creación humana para llegar a Dios. El propósito es bueno, pero el final es trágico. Ya decía algo al respecto, porque la religión promete purificar al hombre, por eso hacen ritos de purificación en algunas religiones, como lavar ciertas cuestiones, hacer ciertas prácticas para purificarlos, dicen, purificar a los hombres. La religión promete justificar a los hombres para que supuestamente sean justos por sus propias obras, ¿no? Increíble. Justificarlos y luego también promete santificarlos para que obtengan salvación. Pero eso es completamente falso. Nosotros lo vivimos cuando vivíamos en la religión tradicional. ¿Es cierto o no es cierto? Ahora, ¿por medio de qué acciones es que prometen purificar, justificar, santificar al hombre para salvarlo? A través de obras, a través de ritos de prácticas religiosas, a través de sacrificios religiosos y también sacrificios personales. La religión medieval, que le hemos mencionado ya hace varias veces, hace algunos tiempos, prometía que si los hombres realizaban ciertas prácticas, serían salvos, solo con hacer esas obras, con hacer penitencias, castigos personales para latigarse, estar de rodillas mucho tiempo, así pagaban sus pecados, sus culpas e iban al cielo. Y eso es completamente falso. Que si iban a alguna peregrinación, podían ser salvos, etcétera, etcétera. Ahora, el resultado de la religión a la luz
de Jesucristo, que es la máxima revelación de Dios aquí en la tierra. Jesucristo dijo, el que me ha visto a mí, o sea, el Padre se reveló plenamente en Jesucristo. Jesucristo es la máxima revelación de Dios aquí en este mundo. El que, cuando uno de los discípulos le dice a Jesús, muéstranos al Padre y vamos a creer, pues si me has visto a mí, el que me conoce a mí, conoce al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la máxima revelación de Dios. Ahora, decía que a la luz entonces de Jesucristo y de la Escritura, ¿qué resulta bíblicamente la religión? Idolatría. Idolatría a hombres, idolatría a objetos, idolatría a sí mismo, idolatría a las obras religiosas. Y la idolatría es abominación a Dios, dice la palabra. El resultado entonces de la religión frente a la revelación perfecta a Jesucristo y la revelación escrita en la palabra de Dios, la religión resulta en egoísmo, en autosuficiencia del hombre. Yo puedo salvarme por mis obras. Y la Biblia dice que nadie se puede salvar por las obras, sino solamente por la fe en Jesucristo. Nada más. La religión promete lo otro y dice entonces que es posible salvarse de esa manera. Pero no, la religión entonces frente a la revelación es una abominación ante Dios. Escuchemos bien eso. Aunque la gente procure ser buena, tenga una buena intención, procure hacer cosas buenas y buenas obras, la religión es abominación a Dios. Completamente. Eso es clarísimo en la Sagrada Escritura. Ahora, en sentido opuesto a la religión, porque el título de la predicación es La revelación anula la religión. Ahora, ¿qué es la revelación? Ya lo dije, pero voy a ampliarlo un poquito. La revelación es la iniciativa de Dios mismo de revelarse al hombre, de darse a conocer a Él, para que el hombre le conozca y conociéndolo a Él, crea en Él, confíe en Él y sea salvo. ¿Sí? Dios se reveló al hombre de muchas maneras. En la historia del libro de Génesis, de los primeros 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y los otros libros, Dios se reveló de muchas maneras. Al principio en el Edén, pues el Señor se reveló muy abiertamente, sin que mediaran los profetas, por ejemplo, sin que mediara una ley escrita como la ley del Antiguo Testamento, sino que Él hablaba con ellos, estaba en comunión con ellos en el huerto del Edén. Dios se reveló y le dijo a Adán, yo soy tu creador y tú eres mi creación hermosa. Porque cuando Dios creó al hombre dijo que era buena en gran manera. Cuando creó a los demás dijo que era muy bueno, pero cuando creó al hombre dijo que era buena en gran manera. Y cuando creó a la mujer dijo, esta es mejor creación que la del hombre también. No, eso no está en la Biblia. No, digo, que era buena en gran manera la creación del hombre y la mujer. Entonces le dijo, Dios se reveló al hombre y le dijo, yo soy tu Dios. Y te arreglé todo esto, creé todo esto para ti. Este huerto, los árboles frutales, las plantas, los animales, para que juegues con ellos, les pongas nombre. Los ríos, las montañas para que te deleites, todo esto lo creé para ti. Yo soy tu Dios y tú eres mi criatura hermosa. Le dijo a Adán y le dijo a Eva. Ahora, más adelante, porque el pecado entró, el pecado hizo separación entre Dios y los hombres, entonces Dios tuvo que revelarse por otros medios, a través de figuras, a través de visiones, a través de símbolos y también más adelante a través de los profetas Dios se reveló. Pero Dios se dio a conocer por medio de la revelación. En el Antiguo Testamento, cuando Dios va a liberar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida, Dios se revela como un Dios que protege. Se reveló
como en forma de una nube que los cubría durante el día, los protegía del sol. Y también se reveló como una columna de fuego para protegerlos en la noche y dirigirlos aún por el desierto. Se reveló como aquel Dios que le dio pan del cielo a través de los milagros. Pero más adelante, de manera muy específica, la revelación de Dios, bueno, cuando ellos conocieron a ese Dios Yahvé, o Yahweh, o Jehová, como lo traduce la Reina Valera 60, pues lo adoraron, dijeron, este es nuestro Dios. Y se dieron cuenta que las demás religiones, aunque tenían dioses, muchos dioses, mencionaba en otra ocasión que la religión egipcia tenían muchísimos dioses, todo era Dios casi para ellos. El sol era Dios, la luna era Dios, la tierra era Dios, los animales eran dioses. Digamos el buey, decíamos, ¿verdad? La vaca era Dios, también el becerro era Dios. Y también decíamos realmente que el piojo era Dios. Para ellos el piojo era Dios. Era un Dios más. Entonces el Señor se revela y el pueblo de Israel discierne que cuando hay revelación, la religión queda anulada y se da cuenta que no sirve para nada. Ahora, eso es lo que dice Hebreos 1, de 1:2. Cómo la revelación plena acontece en Jesucristo. Dice así en la Reina Valera 60, Hebreos 1:2. Dios habiendo hablado o habiéndose revelado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, Dios nos ha hablado o se ha revelado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, la revelación divina definitiva acontece en la vida, el ejemplo, el carácter y la obra de Jesucristo. La revelación de Dios, voy a repetirlo, voy a insistir para que nos quede claro. La revelación máxima de Dios a los hombres es desde el nacimiento de Cristo en Belén, pasando por sus 3 años de ministerio con predicación del Evangelio, milagros de sanidad, también expulsión de demonios, hasta la muerte en el monte de Calavera, monte Gólgota también se le llamaba en hebreo o arameo, pero no en griego. Entonces, y luego en la resurrección. Esa es la revelación plena. Entonces, aquellos que tuvieron acceso a esa revelación, vieron, oyeron, escucharon y fueron participantes, inmediatamente la religión fue destruida, derribada, porque se dieron cuenta que no les servía para nada y que la revelación verdadera llevaba el camino verdadero para ser salvos. Ahora, avanzando en este puntito, ¿cuándo la revelación abolió la religión? Digamos espiritualmente, realmente ante Dios, ante los hombres. Cuando Cristo se revela desde el nacimiento, cuando le pusieron por nombre Jesús, ¿qué significa el nombre de Jesús? Salvador. ¿Y por qué le pusieron Jesús? Porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Pero también se reveló como el Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. También se revela como el niño rey, el rey de los judíos, como el salvador del mundo. También acontece la revelación cuando Juan de pronto ve a aquel que había comenzado a preparar el camino, a Jesús, lo ve y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es revelación, no es religión. También la revelación espiritualmente abolió a todas las religiones cuando el apóstol Pedro
le responde la pregunta a Jesús cuando él dice, ya me dijeron que dicen las personas quién soy yo, pero ¿ustedes qué piensan respecto de quién soy yo? Y en ese momentito, Pedro se paró, alzó la voz y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Denle un aplauso al Señor. Fuerte, al Señor. ¿Y qué le dijo Jesús? Bienaventurado eres Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Bienaventurado, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, ningún ser humano, ninguna religión, nada de este mundo, sino mi Padre que está en los cielos. Él te reveló que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo. Así, la revelación divina en ese momento está destruyendo, aboliendo, anulando las religiones, porque está diciendo no hay otros caminos de salvación, solo el camino que Dios ha revelado a Jesucristo. La revelación de Dios acontece cuando Jesucristo está crucificado y dice las 7 palabras en la cruz que predicamos sobre ellas, pero una de ellas es impresionante cuando dice, consumado es. Y explicábamos que Él estaba diciendo al Padre y testificando al mundo, he acabado la obra por la cual he venido a este mundo. Es decir, a salvar, a morir por los pecadores, para purificarlos, para santificarlos, para perdonarles sus pecados y mostrarles el camino de la salvación. Consumado es, he terminado el plan del Padre para mí. He terminado el plan de la salvación. Está hecho el plan de salvación. Ahora todos los seres humanos pueden salvarse a través de lo que les he revelado, no a través de las religiones y a través de sus propias obras. Por eso cuando Jesucristo expiró, dice la Escritura, ¿qué dijo el centurión romano en uno de los evangelios cuando vio al hombre Jesús, verdaderamente hombre, morir? Y hubo también, se oscureció, hubo terremotos, hubo manifestaciones sobrenaturales. ¿Qué dijo el centurión? Este verdaderamente era el Hijo de Dios. Ese se convirtió ahí. Cuando él dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios, estaba creyendo en él. Se dio cuenta que la religión de los fariseos y los demás se había caído, se había destruido. ¿Por qué? Porque la revelación anula la religión, la destruye. El libro, o más bien dicho, la carta a los Hebreos, cuando explica de que luego de que Jesucristo resucitó, asciende al cielo y está a la diestra de Dios e intercede por nosotros como el gran sumo sacerdote para siempre, está revelando y aboliendo toda la religión de los fariseos, toda la religión mosaica y todas las demás otras religiones que también tenían sacerdotes. Porque no solo la religión israelita tenía sacerdotes, habían sacerdotes paganos en la religión egipcia, en la religión de Siria, en la religión de los griegos, habían sacerdotes paganos que ofrecían sacrificios a sus dioses, ídolos en sus templos paganos. Habían sacerdotes en el Imperio Romano y en todas las culturas. Pero cuando se revela en la Escritura de que los sacerdotes humanos o sumos sacerdotes humanos no pueden, hablo incluso de los que eran legítimos en el Antiguo Testamento, ya no pueden realmente hacer más ni siquiera por ellos mismos para salvarse, porque apareció el único y perfecto sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, llamado Jesucristo. Entonces, solamente Él es quien puede llevarnos al Padre y salvarnos. El Cristo revelado, el Cristo revelado, la máxima revelación de Dios.
En el capítulo 10 de Hebreos, del 1 al 10, no lo vamos a leer por el tiempo, pero yo lo voy a explicar. El sacrificio de Cristo, en ese capítulo, en esos versículos, es considerado por la revelación cristiana, escrita cristiana, como la abolición definitiva de la religión de los sacrificios del Antiguo Testamento, como les explicaba. En el sistema antiguo, los sacrificios cubrían temporalmente los pecados y mantenían la relación entre el pueblo y Dios, mientras llegaba la verdadera revelación y el verdadero sacrificio. Eran ofrendas de animales y rituales establecidos en la ley mosaica, como actos de arrepentimiento y obediencia. En estos versículos del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, se explica que la ley y los sacrificios realmente eran como sombra de lo venidero. La ley es una representación incompleta de los bienes espirituales y la ley de Cristo que vendría, que era la ley del amor, muriendo en la cruz del Calvario. Dice los versículos también de Hebreos 10 que estos sacrificios anuales, que también se hacían anuales, algunos eran diarios y otros semanales, en el Antiguo Testamento eran insuficientes para hacer perfectos a los adoradores, a los hombres, o limpiarlos plenamente de su conciencia del pecado. Así que la abolición de la religión, comenzando incluso con la de Moisés y la de los fariseos, no digamos de todas las otras demás, se da cuando se sustituye, se revela que hay un cordero que necesitó morir una sola vez, un solo sacrificio, una sola ofrenda, para limpiar de todos los pecados y darle la oportunidad a todos los seres humanos para que sean salvos. Eso fue la revelación. La religión del Antiguo Testamento era, sí, hay que hacer varios sacrificios de sangre, con toros, con machos cabríos, con corderos, pues estos serán incapaces, dice Hebreos, de quitar los pecados de manera definitiva y decían, eran completamente limitados. También estos versículos dicen que el propósito de Cristo, la máxima revelación de Dios, era un cumplimiento. Cristo viene como la revelación perfecta, manifestando el propósito de Dios. Cuando Dios dijo en el Antiguo Testamento, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo, porque yo andaré en medio de ustedes y caminaré en medio de ustedes. Eso fue lo que dijo el Señor, esa fue la promesa para el pueblo de Israel. Pero a causa de la desobediencia del pueblo de Israel, a pesar de que Dios se manifestaba y se revelaba como lo expliqué, no se llegó al pleno cumplimiento esa verdad anunciada de Dios, sino hasta que Jesucristo vino, nació, creció, llevó a cabo su ministerio terrenal y entonces Dios en Cristo estaba caminando y habitando literalmente entre el pueblo de Israel, en el pueblo de Jerusalén. Ahí se cumplió esa profecía, por así decirlo, que de Levíticos 2:20, si no recuerdo mal. Pero es en Levíticos, ahí sí estoy seguro que es Levítico, ¿no? Donde él dice, yo caminaré entre ustedes, habitaré entre ustedes, y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Entonces vemos ahí en toda la carta a los Hebreos claramente la revelación divina en Cristo, sustituyendo, aboliendo, anulando y destruyendo las religiones. Más bien poniéndolas en evidencia de que no sirven para nada, para salvación. Entonces Jesús reemplaza el antiguo sistema de sacrificios con su obediencia y su entrega total. Con su único sacrificio realizado una sola vez y para siempre, somos santificados y reconciliados los que hemos creído en Jesucristo. La religión a nosotros no nos reconcilió con Dios, nos llevaba por otro camino que no era Dios. Jesucristo, el verdadero camino, sí nos reconcilió y nos lleva al Padre directamente. Jesucristo sí nos lleva al Padre, santificados y reconciliados con Él. Esto establece una relación basada en gracia, en amor, y no en sacrificios, no en obras, como lo exigen las religiones. Las religiones. Muy bien. ¿Están listos para el siguiente punto? Sí. Yo también. Con la ayuda del Señor.
Algunos ejemplos de cómo la revelación anula la religión dentro del mismo texto sagrado. Jesucristo es la revelación encarnada de Dios. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era. Y Juan 1:14 dice, y el verbo se hizo. O sea, la revelación de Dios es Cristo, ¿verdad? Ahora, cuando Jesús tiene encuentro con una mujer llamada, solo se le conocía como la samaritana, una mujer pecadora, con promiscuidad sexual, probablemente se prostituía, por lo que dice el texto. Eso se relata en todo el capítulo 4. Jesús empieza a hablar con ella y tiene un diálogo para luego revelársele a ella quién es Él. Él comienza diciéndole, él se sienta alrededor del pozo, ella llega a sacar agua a mediodía, era la única mujer que llegaba a mediodía, era un intenso calor a esa hora, pero como era una mujer de mala vida y que en las noches también pecaba, no quería ir a la hora normal donde iban todas las mujeres, en la mañana, para no ser señalada, acusada, ni sentirse avergonzada. Jesucristo llega exactamente a esa hora y le dice, mujer, dame agua. Y ella inmediatamente nota que es judío. Y le dice, tú siendo judío me pides de beber, siendo yo samaritana. Si los judíos y los samaritanos no nos llevamos. ¿Por qué? Porque ustedes, los judíos, dice más adelante, hacen su rito de adoración en este monte. Y nosotros lo hacemos en este monte, nosotros adoramos ahí. Además, este pozo es de nuestro antepasado Jacob. Así estaba diciendo la mujer. Esta mujer era religiosa. Sabía que había que adorar en ese monte, sabía dónde adoraban los judíos. Sabía que ese pozo le había pertenecido a Jacob, imagínense, al patriarca Jacob. Y le dice, ay mujer, si supieras que el que está aquí te podría dar de un agua de la cual si tú bebieras, nunca más volverías a tener sed. Volverías a tener sed. Y esta mujer se queda impresionada y dice, yo quiero de esa agua. Pues claro, porque estar viniendo aquí todos los días a mediodía no es fácil. Yo quiero de esa agua. Ella estaba pensando en un agua especial para tomar. Perdón, no sé si el aire acondicionado está bien o lo quitamos. Levanten la mano los que quieren que lo quitemos. ¿Que lo quitamos? Levanten la mano. Levanten la mano. Sí, bajémosle un poquitito, por favor. Mis queridos hermanos, hay varias manos levantadas ahí. Bájamele un poco al aire acondicionado. Sí, porque yo ya estoy frío aquí. Caliente en el espíritu, pero frío de las manos. Si le bajamos un poquito acá, porque creo que hay un poco. Muy bien. Ahora, cuando se empiece a calentar, lo volvemos a poner. Estaba diciendo que cuando le dice Jesús a esta mujer, si supieras, entonces esta mujer le dice, dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua. Y le dice, sí. Es que el que bebiere de esta agua que tú estás bebiendo del pozo de Jacob, pero él estaba hablando de la religión. Cuando le dice, sí, es que es el pozo de Jacob, nuestro antepasado. El que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Lo que le estaba diciendo, lo que estaba revelando Jesús a esta mujer era que el que bebe de la religión siempre tendrá sed espiritual, nunca tendrá satisfacción. Aunque practique la religión y adore en este monte y adore en el otro y haga esto, nunca tendrá paz verdadera y tampoco salvación. Entonces, y le dice, y mientras te digo que es el agua que te puedo dar, ¿por qué me traes a tu marido? Señor, no tengo marido. Bien has dicho, 5 has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Y la mujer no le dio pena, sino dijo, como que eres profeta. Le dijo, eres profeta. ¿Sí? No se iba a poner así, no, eres profeta. Entonces, sí, es que yo sé que el Mesías ha de venir, religiosa, ¿verdad? El Mesías ha de venir. Y le dice,
mujer, le dice, yo soy el que habla contigo. En ese momento esa mujer recibe la revelación, ve a Jesús de Nazaret como el que es, el Hijo de Dios, el Rey del mundo, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todo lo que hemos dicho. Y en ese momento se convierte, deja tirado el cántaro, sale huyendo, no sale huyendo, sale corriendo con gozo y alegría y dice, he hallado al Mesías y me ha declarado todo lo que yo era, ahora creemos en él. La revelación anuló la religión de esta mujer. Porque esta mujer era religiosa, pero era pecadora. Y hay religiosos que no son tan pecadores, pero de todas maneras no se van a salvar por la religión. Y el texto más adelante dice, y después toda Samaria se convirtió, no solo por la palabra, se convirtió en evangelista esta mujer. No solo por la palabra de esta mujer, sino porque otros también creyeron viendo a Jesús, siguiendo a Jesús. Así que estamos hablando de ejemplos de cómo la revelación anula la religión. La revelación encarnada, Jesucristo, anuló la tradición religiosa de los fariseos. La revelación de Cristo se presentó como muy superior y verdadera del Padre, mientras la religión farisaica, Jesús la señaló como muerta, legalista, sectaria, así son las religiones, sectaria, que robaba la oportunidad de sus seguidores de conocer al verdadero Dios. La apariencia de las religiones, como dije, es muy bonita, enseñan cosas buenas, morales, hacen otras cosas que parecen buenas, prácticas religiosas, pero es el mayor engaño para los seres humanos para que no conozcan a la revelación verdadera de Jesucristo para que sean salvos. Y eso se da a conocer aquí en Mateo 23, 28, 23, 23, 28. Vamos a leerlo porque no es tan largo, pongámonos. Jesucristo, hablando de la religión y los religiosos. Hay de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. O sea, la religión hay hipocresía, la religión nos salva. Dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descubierto los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Guías ciegos. La religión ciega a la gente. Son ciegos guiando a ciegos. Cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas. Limpian el exterior del vaso y del plato. Así es la religión. ¿Verdad? Por fuera, lo más que se puede, haciendo las prácticas que se vean bonitas ante los demás. Pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno, dice esta traducción. Fariseo ciego, religioso ciego. Limpia primero por dentro el vaso y el plato y así quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerte y de podredumbre. Así es la religión, las religiones. Terrible descripción. Y esa era la religión de Pablo. Le está hablando de los fariseos. Pablo era un buen religioso. Él lo testifica 3 veces en el libro de los Hechos. Que en cuanto a los demás, él aventajaba en cumplir la ley más que los demás. Él estaba en la parte superior jerárquica de los religiosos. Era fariseo de fariseos, se quiere decir, era de los meros buenos religiosos. Fariseo de fariseos, bien religioso. De la tribu de Benjamín, circuncidado al 8º día, o sea, bien cumplidor de la ley. Y en cuanto a la ley dice irreprensible.
Yo guardaba todos los mandamientos de la ley. Esa era su religión. Pero no le había llegado la revelación. Estaba en la religión. Y como estaba en la religión, estaba ciego, porque él mismo estaba persiguiendo a Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque estaba ciego. Estaba persiguiéndolo a él y a la iglesia. Es decir, los que se habían convertido y seguían a Jesús. Pero cuando él los persigue a Damasco, hasta Damasco, imagínense, religioso y también muy celoso de su religión. Mire qué religión, el que no es de mi religión, lo mato. O sea, soy buen religioso, pero el que ataca mi religión, yo lo mato. Imagínense. Estaba matando a los cristianos porque los cristianos estaban diciendo que los fariseos y los saduceos estaban perdidos, que Jesucristo era el Salvador del mundo. Entonces los va a perseguir y de pronto en el camino, ustedes han leído el texto, en Hechos, Jesucristo se le revela por medio de una gran luz. De pronto él ve una gran luz que lo deja ciego temporalmente. Y oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él, oyendo la voz, vio la gran luz, se quedó ciego. Dice, Señor, porque él algo discierne, tiene que ser algo sobrenatural. Señor, ¿y tú quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahí hay una lección. El que persigue a la iglesia persigue a Jesús. El que se mete con usted se mete con Jesús y va a perder. Entonces Jesús le dice, ay, duro es para ti dar coces contra el aguijón. Es decir, lo que estás haciendo como religioso es atacando la revelación, la salvación. ¿Sabes qué es lo que estás haciendo? Es como cuando alguien quiere dar una patada o un puntapié descalzo contra un clavo en la pared. ¿Así? Eso es lo que estás haciendo. Solo de imaginarse ya le dio cosa a usted, ¿verdad? Un clavo así y darle una patada al clavo es terrible. Están dando coces contra el aguijón. Y le dijo coces porque la palabra coces solo la dan los animales, los burros y los caballos. No es que le estaba diciendo burro a Pablo, pero algo parecido. Está dando coces contra el aguijón. Es como un burro que está pateando ahí donde se va a sangrar su pata. Y cuando él se revela, le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí se convierte. Ahí se convirtió. Le dice, tienes que ir a este lado, ahí van a orar por ti y me serás testigo, te escogí. Hermanos, cuando él tiene un encuentro con la revelación encarnada, Jesucristo, la revelación de Dios, en ese momento se le derrumba su religión amada, su religión venerada, practicada, que por ella estaba dando incluso su vida persiguiendo a los cristianos. Y cuando él está frente a la revelación máxima divina y ve la gloria de Dios y la salvación perfecta en Cristo, se da cuenta que su religión es basura. Lo que yo antes tenía en alta estima, refiriéndose a su religión, lo que yo consideraba como lo más sublime, ahora me doy cuenta que es la palabra original griega, dice estiércol. Perdonen, hermanos, pero eso es lo que dice la Escritura. Las religiones son basura que engaña a las personas prometiéndoles que van al cielo y no irán al cielo, irán al infierno. Es el mayor engaño para la humanidad. Por eso Pablo dice, ahora que conozco a Jesucristo y conozco la revelación, ahora Cristo es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey y le serviré todos los días de mi vida. Tanto fue el impacto que tuvo el apóstol Pablo que 3 veces cuenta su testimonio en el libro de los Hechos. 3 veces.
que era religioso a morir, que era fanático, que era de lo mejor, pero cuando conoce la revelación a Jesucristo, es nada. Ahí se cumple el título de la verdad que predicamos. La revelación destruye, anula la religión. La revelación incluso cuando llega a Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Los que han oído. Es el líder de la gran reforma protestante que recuperó las verdades principales del Evangelio que habían estado ocultadas por 16 siglos en la iglesia medieval. Martín Lutero era un hombre muy religioso, de acuerdo a la religión medieval. Él hizo el voto de pobreza, prometió vivir en pobreza, tener lo mínimo, no tener nada, ni dinero ahorrado, ni mucha ropa, ni mucha comida, sino estar ahí en el convento de los agustinos y vivir de manera sobria, porque esa religión, pensaba él, lo llevaba a Dios. Hizo el voto de castidad. Imagínese, la religión le decía, para que seas alguien especial y llegues a Dios y quieras ofrecer un servicio que agrade a Dios, tienes que quedarte soltero, no casarte. Mire lo que hace la religión, no casarte. Hermanos, qué bendición le estaba quitando la religión a Martín Lutero. Sí, porque después se casó y encontró el paraíso ahí. Tuvo 10, 12, 15 hijos. Él sí estaba cumpliendo con el mandamiento de multiplicar y llenar la tierra. Pero la religión le decía, no, te tienes que quedar célibe, porque así llegarás más cerca a Dios. Voto de obediencia. Tienes que obedecer a tus superiores religiosos. Pero Martín Lutero, como era un hombre sincero, nunca halló paz en la religión. Se sentía pecador, se sentía con angustia y decía, no, todo esto no le da paz a mi alma. Hizo todo lo que le pedía la religión, todo. Incluso hizo una peregrinación de donde vivía hasta Roma misma, porque se podía hacer una peregrinación hasta lugares santos, pero era muy cara y de mucho tiempo. Entonces le dice, la iglesia le decía a algunos, bueno, si están en un lugar distante de Roma, pero hacen una peregrinación y vienen aquí, sus pecados son perdonados. Eso es lo que decía la religión. Entonces Martín Lutero hace la peregrinación y cuando ya está en la catedral principal de Roma, literalmente entra de rodillas, procurando la salvación. Y cuando llega a Roma y entra, empieza a darse cuenta que los que están ahí no viven de acuerdo a lo que él había empezado a leer en la revelación escrita, la Biblia, y en lugar de animarse, regresó completamente desmoralizado, desanimado. Hasta que una noche, después de buscar y leer la Biblia, y leer la Escritura, que es la revelación escrita, de pronto el Espíritu Santo le hizo vida, pasajes como el justo por la fe vivirá, de Habacuc 2:4, de Romanos también 1:16, 17. Y cuando el Espíritu Santo le revela que Jesucristo es el único que puede salvar, es el único mediador entre Dios y los hombres, que Jesucristo es el único camino que lleva a Dios, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, de pronto él encuentra el camino de la salvación en la revelación. Estaba en un lugar que se llamaba el lugar de la torre. Ahí acostumbraban a rezar, orar y repetir cosas que la religión de ese entonces les pedía. Pero ahí él está buscando al Señor. Y el Espíritu Santo le revela la verdad. En ese momento cae de rodillas, recibe a Jesucristo, cree en Él y de ahí fue salvo para siempre. Y por eso Él luchó, entregó su vida
batalló y murió rechazando y poniendo en evidencia la religión que él tenía, diciendo que era falsa y que llevaba a la condenación. Ahora que él tenía la revelación, decía, no, solo Jesucristo salva. Y es por la fe, es por gracia, no es por obra, no es por penitencia. Y entonces Martín Lutero dijo, no, si yo he encontrado la verdad, tengo que poner en evidencia la religión falsa. Casi como Jesucristo, el que les dijo hipócritas, mentirosos, ciegos, sepulcros blanqueados. Lutero empezó a decir que los que estaban ahí en esa religión eran ladrones, estaban robando la salvación a la gente, porque eso hace la religión, roba la oportunidad de ser salvos. Y también le dijo al Papa, y el Papa dijo, es el anticristo, le dijo en ese entonces, porque se oponía a Dios. La religión se opone a Dios realmente. Cualquier otra religión que diga que hay salvación ahí y no en Cristo, eso tiene el espíritu del anticristo. Cualquier religión que diga que la salvación no es en Cristo sino en ellos, es una falsa promesa, es un engaño. Y por eso la Reforma Protestante fue tan poderosa que hasta el día de hoy la Iglesia Evangélica Protestante, que somos ya millones en el mundo, regresamos a la verdad y encontramos la revelación. Ahora, bien, ¿cuántos de ustedes practicaron religión antes de conocer a Cristo? Levanten la mano. Todos. La mayoría diríamos que aunque no practicamos mucho, de todas maneras de nombre éramos religiosos, pero algo hicimos. Más de alguna vez hicimos los ritos que nos pedían, ¿verdad? Ustedes ya saben, ¿para qué lo voy a recordar? Algunos de ustedes ya lo recuerdan bien. Pero nosotros estábamos ahí. Y habían muchos quizá de ustedes, alguno podría testificar, que de verdad era un buen religioso. Iba todos los domingos o todos los días temprano a esas reuniones religiosas. Tenía figuras o tenía obras de arte, por no decir otra cosa, en su casa, y que usted se arrodillaba y que usted hacía y usted rezaba y ese tipo de cosas. Pero esa era la religión. Ahora, cuando Cristo se le reveló y creyó a Jesucristo, ¿qué hizo en usted? Se destruyó y se derrumbó la religión que usted practicaba. Ahora solo adora a Cristo en espíritu y en verdad. Ahora solo adora a Cristo en espíritu y en verdad. Ya no hay imágenes, ya no hay ritos, ya no hay esto, ya no hay lo otro. Y nos atenemos a la revelación escrita, a la palabra de Dios. Y tenemos la certeza que por la gracia de Dios somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Terminando ya, hay algunas ilustraciones, ejemplos de cómo la revelación anula, derriba y destruye la religión. En Juan 1:5 la revelación aparece como la luz divina, mientras que la religión aparece como tinieblas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Más en ese mismo capítulo dice, y la luz vino a los hombres, hablando de Jesucristo, ¿verdad? Pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Amaban más su religión, amaban más sus pecados que la luz verdadera. Ahora nosotros entendemos que cuando estábamos en la religión andábamos en tinieblas y ahora en Cristo hemos encontrado la luz. Pero antes creíamos que estábamos en la luz y no, estábamos bien ciegos. Andábamos en oscuridad. Hay un ejemplo, una ilustración también en la Biblia de cómo la revelación es como un fuego purificador, mientras que la religión es hojarasca, es paja, es heno, es monte. Vea lo que dice conmigo, lea conmigo Malaquías 3:2.
¿Quién podrá soportar el día de su venida? Hablando de la revelación del Dios en Cristo. ¿Quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego purificador. Él sí purifica de los pecados, ¿eh? Y como jabón de lavadores. Él sí nos limpia de todo pecado. La religión no. La religión nos engaña. Dice que estamos limpios, pero estamos mugrientos, espiritualmente hablando. Estamos sucios. La revelación se muestra como el puente entre los hombres pecadores y Dios. Mientras que la religión dice que hay un puente, pero lo que hay es un abismo. Juan 14:6 habla de la revelación máxima, Jesucristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Otra vez la revelación como luz en la oscuridad, Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, hablando de Jesucristo, cuando nace en Belén. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, bajo religiones, bajo prácticas religiosas, la luz ha resplandecido sobre ellos. La luz es Cristo. Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esa es la revelación. Cristo, yo soy la luz. La religión dice que hay luz, pero es oscuridad. La revelación, cuando llega, es como un terremoto que sacude, así como la luz de Cristo sacudió y botó al apóstol Pablo. Cuando la revelación llega a una persona, lo sacude y le hace ver todos los errores y equivocaciones y pecados y lo equivocada que es la religión que vive, si es que es religioso. Así, la revelación es como un terremoto espiritual. Éxodo 19:18. Todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Dios se estaba revelando de esa manera, como un Dios santo, como un Dios puro, como un Dios poderoso. Entonces había como terremotos. No, de hecho había un terremoto. Así que, mi querido hermano, mi querida hermana, recuerde esta verdad. La revelación anula, derriba y destruye la religión. ¿Y quién es la revelación? Jesucristo es la revelación encarnada. Desde el nacimiento en Belén, la muerte en la cruz y su resurrección es la revelación de Dios, la obra de Dios a través de Cristo, que ha quedado aquí, profetizada y anunciada en el Antiguo Testamento, cumplida y explicada en el Nuevo Testamento. Esta es la revelación escrita. Y donde llega Cristo y donde llega la palabra de Dios, hay liberación y hay salvación de la religión que lleva a la muerte. Pónganse de pie. Les voy a leer un pensamiento que trae verdad. La ciencia trae verdad científica. Las creencias, que no son religiones necesariamente, pues pueden traer ilusiones. La religión, un consuelo falso y el engaño más grande hacia la humanidad. Solo Cristo, la revelación verdadera, trae vida a los hombres que creen en Él y se convierten a Él. La revelación destruye a la religión. Vamos a orar y yo quisiera pedirles que de corazón le agradezcamos al Señor, que por gracia se nos reveló a nosotros pecadores
por gracia y misericordia, y que por gracia y misericordia pudimos dar una respuesta de fe, creímos en Él y fuimos salvos y somos salvos. Y nos liberó del engaño, de la mentira, del error, de la religión, por pura gracia y misericordia. Así que oremos un momentito, por favor. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, por haber tenido misericordia de nosotros, pecadores. Señor, estábamos en oscuridad, en tinieblas, en maldad, en pecado. Señor, gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Ahora tenemos mucha claridad, Señor, que ninguna religión de verdad salva. Promete salvación, promete purificación, santificación, justificación. Pero lo que lleva, Señor, es muerte, destrucción, engaño, miseria. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber tenido misericordia de nosotros. Ahora, Señor, nos corresponde a nosotros lo que Pablo, los discípulos y la iglesia verdadera ha hecho siempre: anunciarles a otros que solo en Jesucristo, la revelación de Dios, hay salvación. Que ninguna religión, ninguna práctica religiosa, ninguna creencia salva, ni las obras buenas salvan, nada. Señor, permítenos testificarlo, anunciarlo, decirlo, predicarlo. Señor, la gente está con un consuelo falso. Está engañada, Señor. Está engañada. Cree que van bien por ser religiosos. Ten misericordia de ellos. Ten misericordia de una Guatemala religiosa. Ten misericordia de los religiosos en América Latina. Ten misericordia de los religiosos engañados en el mundo entero. Dimos muchos ejemplos, Señor, de religiosos que se convirtieron a la revelación perfecta de Dios para salvación. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de los familiares que todavía están en la religión, en la oscuridad, en el engaño. Libértanos, Señor. Padre, y que llevemos la certeza que debemos de amar a los religiosos porque tú los amas. Señor, están pensando que hacen lo bueno. Ahí estábamos nosotros. Señor, no tenemos ningún rechazo con ninguna religión, ni en el sentido de los religiosos. No, Señor. Solo estamos diciendo lo que es la verdad. La religión es el esfuerzo humano. Las religiones son el resultado del invento humano para llegar a Dios, pero no llegan a Dios, llegan a los ídolos. Llegan a la muerte, no a la vida. Ten misericordia. Y si aquí has traído a alguna persona, algún joven, señorita, adulto, hombre o mujer, que no es salvo, no ha tenido un encuentro con Jesucristo vivo, resucitado, Señor, sálvalo hoy, sálvalo. Que no se vaya sin ser salvo, por favor. Y los que ven a través del canal 27, y los que ven a través de las redes sociales, que no son salvos, Señor, ten misericordia de ellos. Este es el día de salvación. Si hoy oye la voz del Señor anunciando y trayendo salvación, no endurezca su corazón. Confía en Jesucristo y será salvo, será una nueva criatura, hijo de Dios. Su nombre será escrito en el libro de la vida. Y cuando muera irá al cielo, su espíritu, su alma y su cuerpo resucitará en el día de la resurrección de los muertos. Así que si alguien quiere hacer por primera vez esta oración para salvación, diga conmigo: Jesucristo, creo en ti. Gracias por haberte revelado como el Rey y el Salvador del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El sumo sacerdote, el Señor, el que salva mis pecados, de
de mis pecados. Yo creo en ti ahora. Te confieso como mi Señor y mi Salvador personal. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Gracias por amarme, por salvarme, por rescatarme del engaño más grande que es para la humanidad, las religiones, Señor. Gracias por tener misericordia de mí. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. Familia de Dios.